En el 14 nos dice, si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Y como resultado de su propio miedo, dice Jesús, hablaron de la ira de Dios. Ira, entre paréntesis, como el arma de represalia de este. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Estos son algunos ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me hubieran podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espada. Imagínate, los apóstoles nos enseñaron que Jesús dijo eso. No he venido a sembrar paz sino espada. ¡Qué error tan grande! Cuando Jesús es paz, Jesús nació en la paz y nació para enseñarnos la paz. ¿Cómo es posible que alguien te diga que vino a sembrar espadas? Eso no es verdad. No sigas creyendo en ello. Fue un error de proyección por la culpabilidad que sintieron los apóstoles en aquella época. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas, dice Jesús. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente eso, que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano, tan hijo de Dios como yo, y tan miembro de la filiación como yo. O sea, Jesús veía a Judas como su hermano. Él no vio en Judas a un traidor, vio a su hermano. Quizás lo entregó, quizás no, no lo sabemos, no podemos juzgarlo. Pero lo que sí es verdad es que a veces las cosas se tienen que hacer para que se cumplan otras cosas. Pero nada más, hay funciones que alguien desarrolla. Y las desarrolla precisamente por estar en un canal o en un ambiente o en una comunicación quizás que sea la incorrecta. Pero se realiza. Procuremos nosotros de estar dentro del canal de comunicación correcto. ¿Y cuál es? El del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo iba a condenarlo a Judas? ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Que condenar es imposible. Qué importante. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el cual te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Fíjate,
Esta yo creo que es la máxima de todas las máximas. ¿Por qué? Porque la iglesia nos enseña que somos pecadores y que alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Y viene Jesús y en su curso te dice, nadie es castigado por sus pecados. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sueño. Estamos viviendo en una realidad que no es la realidad de Dios. Nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No somos pecadores. No hemos pecado. Hay que empezar a creernos. Para creernos de nosotros mismos. Porque cuando empezamos a creernos en nosotros, ahora sí, lo que vemos afuera es también lo mismo, de que los hijos de Dios no son pecadores. Mis hermanos no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Cuando tú ves en otro el pecado y ves en otro, pues, que pecó, que está mal, lo juzgas, estás proyectando tu culpa. Entonces, por eso es por lo que no debemos juzgar. Porque cada juicio que hacemos es proyectar lo que nosotros traemos dentro. El otro no ha pecado, acuérdate. Pero si tú crees que pecó, significa que hay culpa en ti. Y como no la puedes ver en ti, la ves en el otro. Siempre, si un esposo dice, la esposa es una infiel, o la esposa es una traidora, o la esposa me robó, o el esposo es un infiel, el esposo es un traidor. Entonces, la traidora es ella. Todo lo que tú proyectas en el otro está en ti. Por eso, yo no quiero ver a nadie como traidor, como infiel, como pecador, porque eso significa que eso que veo afuera está dentro de mí. Y eso es lo que enseña Jesús en este curso de milagros. Lo voy a repetir. Dice, cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora en esta época. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender en aquel entonces. Lo que enseña este conflicto, esto que sucedió, se tiene que aprender ahora tal como se tenía que aprender en aquella época, hace 2000 años, pero no se aprendió. Al contrario, pasaron pues varios años y el pueblo romano le quiso sacar partido a eso y de ahí creó la religión, el pueblo romano. Porque si realmente fuera una religión de Jesús, hubiera sido establecida en Israel, en Judea, pero no, se estableció en Roma. ¿Por qué? Porque los romanos en aquella época ya eran lo suficientemente, digamos, listos como para crear política, como para sacarle ventaja a las situaciones. Entonces, por eso ellos se establecieron como el máximo jerarca y dijeron, vamos a usar este mensaje para crear la religión, sacarle partido a este movimiento. No porque creyeran mucho en Dios, no, ellos tenían sus dioses y tenían muchos dioses, pero usaron el cristianismo como para ahí detrás excusarse.
Lo único bueno que trajo eso fue que ya no hubo tantos asesinatos. Hubo asesinatos, pero digamos que era para meterlos a todos en el mismo carril, el cristianismo. Pero si te fijas, la religión cristiana no es la más popular ni la más grande. Sí hay muchas naciones, sobre todo aquí en América Latina, que, que tienen como religión la cristiana, pero no en todos los lugares del mundo. Hay otras que tienen más adeptos, otros tipos de pensamiento, otros tipos de religiones, que hay que analizar también. Pero lo más importante, querido hermano, es que todo este aprendizaje tú lo lleves en tu mente y lo pongas en práctica. ¿Cómo? Desde tu mente, porque no vamos a cambiar a nadie afuera de nosotros. Estamos haciendo un trabajo interno. Estamos cambiando dentro de nosotros mi manera de pensar. Antes creía que Dios necesitó la muerte de su hijo y que por eso su hijo se había entregado en sacrificio para salvarlo. Ahora, después de leer esto, nos damos cuenta que no. Dios jamás quiere la muerte de ninguno de sus hijos. Dios quiere la vida. Y entonces existe el perdón. Por eso Jesús enseña este mensaje. Porque a través del perdón, el perdón en mi mente y el perdón es ya no volver a juzgar. Eso es el auténtico perdón. Si yo creo que mi esposa o que mi esposo es infiel, ya no lo juzgo. Porque al final de cuentas, él no es un cuerpo. Él es más que un cuerpo. Lo que hay dentro de él es su espíritu y eso es de lo que yo me enamoré. Él no es lo que él hace, sino lo que él es. Es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Eso es lo que vamos a aprender. Dice Jesús en esta parte, dice, la crucifixión fue el resultado de dos pensamientos claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender entonces. Permítanme repetirlo porque es muy importante. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. O no podrías apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Tú sí necesitas agradecer para poder apreciar todo lo que es nuestro Padre amado. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él. Si es que has de volver a conocerlo. Tú tienes que pensar como Dios si es que has de volver a conocerlo. Queremos conocer a Dios, queremos recordarlo, queremos regresar a Dios. Entonces tenemos que pensar como Él y amar a nuestros hermanos. Amar en el sentido de no juzgarlos. Yo a veces pienso, ¿y cómo se ama a mis hermanos? Porque para Jesús
no hay distinción. Él dice y nos invita a amar a todos por igual, hasta los animalitos, los perritos, los gatitos, las jirafas, todos los animales, amarlos a todos los seres. Entonces yo digo, ¿cómo aprender a amarlos? Es muy sencillo, no juzgando. Esa es una forma de amor. Cuando no juzgas, cuando no criticas, cuando no reclamas, ese es amor. ¿Te fijas? Recuerda que el Espíritu Santo es el vehículo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchas su voz, sabrás que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibes esa necesidad en ellos y no respondes a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartirlo, de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Amén. Bendito Dios. Muchas gracias por este bello mensaje. Muchas gracias por su atención. Vamos a dedicarle a Jesús esta lectura, este aprendizaje. En primer lugar, vamos a reconocer que Dios no quiso la muerte de Jesús. Dios siempre quiere la vida y que seamos felices. Entonces, no es un sacrificio que más bien Dios Padre no quiere el sacrificio de muerte. Dios quiere la vida, siempre. Número 2, vamos a tratar de no responder con ira cuando nos sintamos atacados. Por cualquier cosa, por cualquier cosa. Siempre nos vamos a acordar de que Jesús, en un ejemplo tan extremo, no respondió con ira. Y en tercer lugar, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a practicar, compartir este mensaje cuando nos veamos ante una situación en la que, pues vaya, ya no seguir creyendo en eso que nos hace ponernos muy tristes. Recordar la crucifixión, no sé si a ti te suceda, pero a mí en cada ocasión de la Semana Santa, como se festejaba en México y como se festeja en Estados Unidos, bueno, en España, más en España que en Estados Unidos, era todo el ambiente como de tristeza, de estar tristes por la muerte de Jesús. Y Jesús dice, no estés triste, porque eso no sucedió. Ya no vamos a adorar la cruz, y mucho menos al Cristo crucificado, porque eso no tiene ninguna utilidad. Lo que es útil es aprender del ejemplo de que Él no respondió con ira ante el ataque. Eso es lo útil. Y lo que me ayuda, o lo que nos ayuda a cada uno de nosotros, es a ver a cada uno de nuestros hermanos como el Hijo de Dios. Eso es lo que nos ayuda y nos va quitando mucha culpa, porque acuérdate, todo lo que está dentro de nosotros lo proyectamos y vemos juicio y vemos pesar. Pero es muy importante ya no dar culpas. Todo está en nosotros. Y podemos ahora verlo de otra manera. A eso es a lo que te invito, al cambio. Ver las cosas de otra manera. Bonito día. Bendiciones.